Vamos a tratar en esta ocasión este tema titulado Por la Buena, y que concretamente nos estamos refiriendo a la época de los jueces. Van a ver por qué le titulamos Por la Buena, y es que fue un momento en el que aquellos líderes que surgían en el pueblo de Israel, cuando surgían era un momento de estabilidad en el pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo con este texto, dice aquí en Josué 2:8, dice: y murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Entonces, pues cuando él muere, por supuesto que van a venir las demás bajas de esa generación, como lo dice aquí, y toda aquella generación fue recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho a Israel. Pero aquí es interesante porque dice que la siguiente generación no conocían al Señor. ¿Qué faltó ahí? Falta de disciplina de parte de sus papás, yo creo, porque como que de pronto surge la otra generación y no conocía nada del Señor. Ahí hay algo raro, y hay que poner mucha atención en esto. Entonces, vamos a hacer una remembranza de lo que pasaba en aquel momento, y es que vamos a hablar de esos grandes hombres que fueron muy grandes líderes en el pueblo de Israel, como Moisés y Josué, y ellos fueron determinantes, muy determinantes, como elementos que usó el Eterno para que el pueblo de Israel pudiera tener esta posesión, esta superficie que con el tiempo vino a ser lo que se presentó como el reino del rey David. Entonces, abarcando la parte de los jueces, dice aquí, ocurría un efecto de dependencia muy fuerte en el pueblo de Israel hacia los líderes. Y vamos a ver que en Jueces 1 dice algo parecido a esto, de tal forma que al fallecer aquellos, el pueblo perdía la dirección y perdía el contacto de identidad con Dios. Por consiguiente, dice aquí, hacemos una pregunta: ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Tú qué contestarías? Vamos a ver tres textos. Uno de ellos es entonces recuerden, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? En Éxodo 6:27 dice: estos son los que hablaron al faraón rey de Egipto para sacar de Egipto a los hijos de Israel, y menciona ahí Aarón y Moisés. ¿Están de acuerdo? Ahí lo estamos remarcando. En el primer libro de Samuel 12:8 dice: y después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió, y dice aquí, fíjense, lo vamos a remarcar, mandó a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Si se dan cuenta con la pregunta planteada, tú contestarías: ¿quién sacó al pueblo de Egipto? Pues de acuerdo con esto fue Moisés y Aarón. Pero vamos a ver otra vez esta pregunta: ¿quién forjó la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida? Entonces citamos este texto a propósito, Deuteronomio 31:23, y mandó Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate. Y fíjense, vamos a remarcar esa parte, que tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo. ¿Sí? Pero como somos un poco insistentes, dice aquí, nuevamente preguntamos: ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿O quién forjó la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida? Si tenemos un texto de apoyo para esto, y dice Jueces 2:1: y el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y lo remarcamos. Y entonces aquí, de acuerdo con este texto, si se dan cuenta, la primera vez respondimos Aarón y Moisés. En otro momento respondimos que era Josué. Y en este momento dice que es el ángel del Señor. Entonces, ¿por qué quisimos tratarlo así? Porque hay un libro por ahí que se llama
mil y un contradicciones de la Biblia. Y pues francamente ese libro está mal planteado porque no toma en consideración estas partes que estamos mencionando, de que Dios emplea a elementos para hacer su plan que Él tiene, pero que al final de cuentas el plan vino desde arriba. Entonces vamos a ver en esta edad de los jueces, y dice aquí, en el libro de los jueces se narra cómo después de la muerte de Josué vino una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel, de acuerdo con Jueces 2:10. Y aquí dice que también se hace un grande resumen, muy, muy breve todo, y lo van a ver por qué, porque parecería que son los tantos libros de jueces, perdón, pero van a ver que nos vamos a encontrar con un momento en el cual francamente vamos a pensar que fue todo un resumen de una época. Entonces aquí en esta parte dice que se trata de la liberación por parte de un juez y el retorno. Llegaba un juez, moría ese juez y el pueblo cayó otra vez en desobediencia, y luego otra vez Dios levantaba a alguien que los castigara, levantaba otro juez, enseguida durante su vida vivían bien, y dice aquí que se forma lo que llamamos un círculo vicioso, porque mientras estaba vivo aquel juez, al pueblo de Israel le iba bien. Entonces vamos a mencionarlos así a grandes rasgos, estos jueces, y empezamos con Otoniel. Dice, fue una de las opresiones, en una de las opresiones vino Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y él es el que estaba imponiéndose contra el pueblo de Israel. Entonces Dios levanta a Otoniel como un salvador. Otoniel fue hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Durante este tiempo de Otoniel, dice aquí, vivieron 40 años de paz con Otoniel. Y aquí está una imagen que semeja como pudo haber sido Otoniel. Después de Otoniel dice que se levantó otro que fue Ahot. Entonces dice que estaban en ese momento los moabitas imprimiendo castigo al pueblo de Israel, y es Ahot el que se va a levantar. Vamos a poner atención ahí, que el texto que se está citando aquí hasta abajo es Jueces 3, desde el 12 al 29. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Que poner atención, porque van a ver que viene otro juez y solamente se menciona en un solo versículo. Entonces Jueces 2, del 12 al 29, habla de Ahot. Durante el tiempo que Ahot estuvo como juez, gobernando, pues él tarda 80 años ahí como autoridad, y viven 80 años de paz. Entonces en toda esa superficie, toda esa región, imprimió orden este hombre llamado Ahot. Entonces después de él viene, pero aquí el después de él viene entrecomillado, porque dice aquí que Samgar fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la amenaza filistea. Y vean que el texto que se está mencionando aquí es Jueces 3:31, ¿se dan cuenta? En el anterior solamente era el 29 hasta el 29, y aquí solamente en el 3:31 se menciona de este hombre Samgar, y por eso estamos mencionando aquí que lo más probable es que fue contemporáneo con Ahot. Entonces ahí remarcamos esos dos textos. Bueno, es el mismo texto de 3:31, pero que solamente se menciona ahí la existencia de este hombre Samgar. Entonces después de él dice que va a venir esta mujer, que la semana anterior hablamos muy poco de ella. Es esta juez, es en turno el número 4, y dice que esta mujer pues gobernó en el pueblo de Israel, y en ese momento cuando ella gobernaba, pues dice aquí que el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora. Esta llama a Barak de la tribu de Neftalí, y juntos atacan a Sísara, que es derrotado. Este hombre
Sísara es oponente, y Débora junto con Barak van y hay todo un escenario ahí para derrotarlo. Finalmente este hombre, Sísara, es muerto por una mujer llamada Jael. Entonces es interesante esto porque en la historia de los jueces vamos a ver que hay mujeres muy importantes que van a sobresalir, y una de ellas en este caso es Débora. Y cuando ella está gobernando, durante ese tiempo, son 40 años de paz, según Jueces 5:31. Y ahí vemos a esta mujer Débora tan especial, una mujer sencilla. No creen que estaba en una oficina ahí con sirvientes, no, ella abajo de una palmera, dice el texto, desde ahí gobernaba y ahí la consultaba el pueblo. Después de ella sigue en quinto turno, Gedeón. Este hombre, se acordarán que fue un elemento muy, muy especial, y cómo se le llama, y cómo es que el pueblo, que era mucho, porque Dios quiere hacer una gran proeza, va y los prueba, y hace 2 pruebas, una de noche para que, dice, el que sea temeroso o miedoso regrésese, y en la noche es cuando se regresan a su lugar. Aún son muchos, y dice que los va a probar, y los prueba en el río. Se acordarán que ya lo mencionamos en otro tema. El caso es que al final le dan el triunfo el Eterno a Gedeón por parte de las antorchas en los cántaros. Se acordarán que ya lo mencionamos. Y cuando este hombre está gobernando, pues dice que son 40 años de paz con Gedeón, ¿sí? También ahí dice que lo quisieron hacer rey, él no quiso. Luego llegamos a otro momento muy especial, que fue el de Abimelec. Abimelec, que fue hijo de Gedeón, para poder tener ese lugar, mata a sus hermanos, mata a los que pudieran haber sido sus oponentes. Pero aquí es interesante porque se le menciona como un juez, pero de acuerdo con esto, dice aquí, de modo resumido, en lugar de provocar una paz en el pueblo de Israel, provocó una inestabilidad de 3 años. Es algo interesante porque que debería de haber impuesto paz, provocó puro problema. Lo increíble de este hombre es que era también de unos rasgos muy especiales, como muy machista, porque dice que cuando él muere al final, cuando él muere, dice que hay una viejita, una anciana, que desde la torre que él está atacando una especie de, como de torre o castillo, lo está atacando, y dice que una mujer arriba, en una torre, le deja caer una tremenda piedrota que le rompe toda la cabeza, y pero como que se dio cuenta o le avisaron quién le había aventado la piedra desde arriba, y él pide ahí a su guardia que lo mate el guardia, porque dice que va a ser vergonzoso que una mujer lo haya matado. Entonces, este es un caso raro de aquí de los jueces, porque se le menciona como un juez, pero un juez que no provocó estabilidad, por el contrario, provocó solamente desorden. Luego llegamos al séptimo que se menciona en el libro de los jueces, que es Tola, que es después de Abimelec. Y Tola dice que es un varón de Isaacar, juzgó a Israel. Durante el tiempo que él estuvo gobernando fueron 23 años de paz con Tola. Estamos mencionando todo esto porque vamos a sacar una línea de tiempo. Y luego llegamos a Yair. Y Yair dice que juzgó a Israel desde la región de Galat. De este hombre no se habla mucho, pero dice que con él estuvo el pueblo de Israel durante 22 años, vivieron en paz con este hombre que estuvo juzgando. Todo se menciona que es paz, acuérdense, pero Abimelec dice que fue solamente desorden durante 3 años, que ya lo mencionamos. En el noveno momento dice que es Jefté, este hombre tan especial porque sufrió discriminación por parte de su familia, de sus hermanos. Entonces dice que después de una victoria que él obtiene, cuando él regresa, sus mismos hermanos y sus mismos compatriotas o de su tribu, de donde él vivía,
también se pelean contra él. Dice, es que no nos invitaste a pelear contra el enemigo, fíjense nada más. Entonces dice que también los vence. Y cuando él está en esa victoria es cuando él dice que si el que le salga, si después de la victoria el que le salga a recibir, lo va a consagrar a Dios, ¿se acuerdan? Y quien le sale a recibir es su hija. Entonces este hombre tan singular que fue Jefté dio paz a Israel durante 6 años. Tenemos otro en 10º turno, que es Ibzán. Este personaje era de Belén, juzgó a Israel. Y dice aquí, no se habla tan bien mucho de él, pero dice que con él Dios le dio a Israel 7 años de paz. Muere él y entran otra vez en el desorden, y así sucesivamente. Acuérdense, cada juez que venía, moría, y el pueblo se dedicaba a hacer desorden. Venía un enemigo y tenían que levantar otro juez, y así se le iban llevando. Entonces en el 11º está Elón, fue un zabulonita, y este hombre dio paz a Israel durante 10 años. Seguimos con este otro que es el 12º, que es Abdón, personaje de Piratón. En Efraín juzgó a Israel, y este hombre también nos habla mucho de él. 8 años de paz. Luego está el 13º, que es Samsón, es líder israelita de la tribu de Dan. ¿Y se acuerdan de él? Que era muy, muy fuertezote, y que se acuerdan de que una mujer pensó que al final era el cabello lo que le daba la fuerza. Este hombre dio a Israel 20 años de paz. Este hombre que al final se desquita, ¿se acuérdense? Se desquita de sus enemigos, y en ese momento es cuando uno entiende que no era el cabello lo que le daba la fuerza. Lo que le daba la fuerza era la bendición del Eterno, porque él ya tiene el pelo corto, se supone, en ese momento, y él ora a Dios para poderse vengar, y se venga. Dice que destruye las columnas del templo donde están sus enemigos, y muere una gran cantidad de ellos. Entonces este Samsón fue un personaje bastante importante en la historia, y con él prácticamente se están terminando los 13 jueces. Entonces vamos a ver aquí que hay una etapa de anarquía donde no hay, parece que se pierde la dirección del mando, y eso lo menciona Jueces 17, y dice aquí que después de esta serie de jueces, que ya menciona 13 solamente el libro de los jueces, se ofrecen varios relatos que señalan el grado de decadencia en el cual había caído el pueblo de Israel. De decadencia porque pierden otra vez la dirección. Fueron 13 de acuerdo con el libro de los jueces, pero vamos a ver algunas conclusiones importantes. Y dice aquí, número 1, una observación. Micaías es un hombre que le roba a su mamá dinero y tiempo. Después se lo regresa, y con dicho dinero, fíjense, no solamente terminan haciendo ídolos. Entonces es algo que se había condenado desde el tiempo de Moisés, ¿se acuerdan? La idolatría. Y entonces este hombre, ¿cómo es que le roba dinero, regresa el dinero, y con eso se fomentan la idolatría? Luego vamos a ver un segundo aspecto en el Jueces 17:7, y dice, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba ahí. Pero ahí la pregunta es para ir aclarando esto. ¿Este joven era de Judá? ¿Este joven era de Leví? Vamos a aclararlo revisando esta versión en inglés, y su correspondencia con su traducción es esta. Un joven levita vivía en Belén de Judá. Más clarito todavía. ¿Qué queremos hablar de él? Esto. Y con la conexión con Micaías que ya mencionamos. En el 17:10 del libro de los jueces dice, entonces Micaías, fíjense, pongan mucha atención, le dijo, quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, el ordinario del vestido y tu comida. Y el levita se quedó. Entonces este hombre Micaías, que era un hombre adulto ya grande,
se encuentra con ese joven y le dice, fíjense, y serás en lugar de mi padre y sacerdote. Entonces por eso estamos haciendo una anotación aquí. Es muy probable que de aquí se apoye la Iglesia romana para denominar a sus dirigentes, ¿cómo les llaman? Padres y sacerdotes. Sí, entonces eso es algo que estamos observando aquí. Y acuérdense que en Mateo 23:9 dice que no debemos de llamar a nadie padre. Entonces por eso ponemos aquí. Para este texto hay dos opciones que pueden haber ocurrido. Ya sea que se trate de una mala traducción o Micaías definitivamente era muy, pero muy idólatra. Entonces para llamar a un joven padre, a uno que supuestamente lo pone como sacerdote y llamarle padre, entonces era alguien que posiblemente nos da un ejemplo en Jueces del extremo que puede uno llegar a ser pagano, idólatra. Entonces aquí hay algo interesante, una nota, y dice aquí que la mayoría de las traducciones traducen padre y sacerdote, ese caso que estamos mencionando de Jueces, pero nos pusimos a revisar otras traducciones y llegamos a esta traducción. Vean que como lo menciona aquí en la del lenguaje actualizado, dice: entonces Micaías le dijo, quédate conmigo y serás mi sacerdote y consejero, a cambio yo te daré 10 monedas de plata. Si se dan cuenta, no le dice padre, serás mi sacerdote y consejero. Por consiguiente, en la parte de abajo, ¿cómo le iba a llamar Micaías padre a alguien mucho más joven que él? Que es algo que pasa con esta organización que ya mencionamos. Entonces ponemos de una manera ejemplificada este momento y ponemos esta imagen. Imagínense que Micaías es el viejito que está ahí y el sacerdote levita a ese jovencito y llega y le dice así: ¿quieres ser mi padre? Eso suena como totalmente absurdo, que es algo que se menciona en Jueces. También otro punto importante en Jueces es en el capítulo 18 del 1 al 23, donde se está hablando acerca de la tribu de Dan. Y en este resumen que estamos haciendo, dice aquí que de esa tribu codicia el padre y sacerdote de Micaías. Entonces no se está apartando de lo anterior de Micaías, el sacerdote. Entonces pero hay algo que está pasando con la tribu de Dan, que le echan el ojo al joven sacerdote, al que aparentemente le están llamando padre sacerdote. Y dice, y le roban sus ídolos y también convencen al joven levita de que se vaya con ellos. Es interesante aquí porque se suscita un conflicto, pero no es un conflicto, aquí es muy importante esto, no es un conflicto por propiedades, por cosas que valgan la pena, sino el conflicto se lleva porque se están robando a los ídolos. Hagan de cuenta como en aquel momento de la hija de esposa de Jacob e hija de Labán, ¿se acuerdan? Que se llevó los ídolos y Labán fue y persiguió porque le interesaban los ídolos más que otra cosa. Entonces aquí, por si no fuera poco, en esta parte final de los Jueces, del capítulo 18, hay una parte interesante, porque dice aquí, esto es acerca de un levita que tiene una concubina, ya en el capítulo 19. Y aquí hacemos una observación. Este término griego, que es pileges, significa concubina o también significa amante. Pero es interesante esto porque se habla de un levita que tiene una concubina. Pero hacemos esta pregunta: ¿por qué una concubina y no una esposa? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Ese levita conocía la ley, entonces debería de haber expuesto esta parte, porque sí la traía para todas partes a esa mujer, de acuerdo con el relato, pero le llama concubina.
pero también el detalle es que también tiene suegro, ¿sí? Entonces por eso pusimos una serie de interrogantes, como que tiene concubina y también tiene suegro, pero también dice aquí que el padre de la concubina, de acuerdo con lo que dice este texto de Jueces 19:7, dice aquí: entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo. Entonces aquí fíjense, le está llamando concubina, pero también está fungiendo como su marido. ¿Qué nos da a entender? O que esto que estaban casados entonces, ¿sí? Pues resulta que ante todo esto, se acordarán que, de acuerdo con el relato, hay un problema porque matan a esa mujer, la hacen y terminan haciéndola cachitos el levita, porque exige que le ayuden a vengarse. Entonces reparte todas las partes de esa mujer, se acordarán, en todas las tribus. Y aquí es lo que estamos mencionando, se suscita una confrontación que casi llega al exterminio de la tribu de Benjamín, porque ellos van a encubrir o solapar a los malhechores que hicieron esta maldad. Y seguimos con este resumen, y dice aquí, se repite con insistencia que Israel no tiene rey. ¿Dónde se repite? En Jueces 17:6 dice: en ese tiempo el pueblo de Israel no tiene rey. Luego en el 18:1, en ese tiempo Israel no tenía rey. En el 21:25 dice: en ese tiempo Israel no tenía rey. Pero llegamos a una conclusión, que de por sí el pueblo de Israel nunca había tenido rey. ¿Pero por qué menciona aquí el texto nunca tenían rey? Quizás porque ya no tenían ni jueces, ya no tenían alguien que los dirigiera, no sé, algún desorden estaba pasando ahí. Entonces por eso estamos mencionando un sin embargo. Vamos a ver que en ese conflicto con la tribu de Benjamín, en el 20:18 de los Jueces, dice que se levantaron luego los hijos de Israel y subieron, fíjense, a la casa de Dios, y consultaron ¿a quién? Y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá por nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Entonces estamos subrayando esa parte porque si ellos están consultando a Dios, ¿quién lo consultaba? ¿Se acuerdan? Dice aquí, significa que aún estaban sujetos a un sacerdote, pues solo ellos tenían la facultad de consultar a Dios por medio del efod o mediante el arca de la alianza, ¿se acuerdan? Entonces ellos contaban con esas dos herramientas, que era el arca, o también contaban con el efod para consultarlo. Pero ¿quién lo hacía? El sacerdote. Entonces, si bien en los textos que ya vimos tres, que no dice con insistencia que no tenían rey, pero sí había el líder que vendría a ser el sacerdote, que siempre así lo había sido. Entonces, en este breve resumen, dice aquí, en ese conflicto, todo Israel, las 11 tribus contra la tribu de Benjamín, es decir, Israel en ese momento cuenta con 400,000 hombres, y va a haber una confrontación contra un Benjamín que solamente tiene 26,700 hombres, y dice que la guerra se suscita en Gibea. ¿Y qué ocurrió ahí? Dice que sin embargo con esa minoría de hombres, Benjamín derrota 2 veces a Israel, 2 veces esos poquitos 26,700 contra 400,000, y los vencen dos veces. Y dice aquí que en el primer enfrentamiento, acuérdense que es resumen, dice ahí, hay 22,000 bajas en Israel. Y en el segundo enfrentamiento hay, fíjense, 18,000 bajas en Israel. ¿Qué estamos buscando aquí? Pues que dice aquí el texto, dice que entonces los israelitas en Jueces 20:26 subieron y van a consultar con el Eterno. Interviene en ese momento el sacerdote, y ellos van a hacer oración y ayuno, y lloran toda la noche, dice ahí. Entonces todo Israel estaban contra Benjamín. Y entonces después de esa consulta que ellos hacen a Dios, dice que ¿qué va a ocurrir? Dicen en Jueces 20:28, y el Señor dijo:
suban, que mañana yo les daré el triunfo. Entonces se suscita el tercer enfrentamiento. ¿Y qué ocurre ahí? En ese tercer enfrentamiento hay 30 bajas solamente en Israel. Pero ¿qué ocurrió? Con la bendición del Eterno dice que hay 25,000 bajas en Benjamín. O sea, de todo el total que tenían, fíjense que casi por lo que dice aquí, se está exterminando la tribu. Y se acordarán que para poder reponer, le dieron permiso a los de Benjamín ir y robarse muchachas, ¿se acuerdan? Eso ya ustedes lo leen en detalle. Entonces queremos hacer una observación, una línea del tiempo. Ya ven que sacamos los años de paz con cada juez. Y aquí estamos enumerando todos los jueces, de acuerdo con los años de paz que les facilitaron, haciendo un muy grande resumen. Y estamos mencionando a los 13 jueces, todos los 13 en total, hasta llegar partiendo desde Otonil hasta Sansón. Y sumamos todos esos años de todos ellos y nos da un total de 229 años. Ahora bien, de acuerdo con esto que vamos a mirar, vamos a tomar extremos. Y dice aquí que en Números 25:7 tomamos como referencia a Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, levantóse del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Entonces lo tomamos en cuenta porque en el libro de los jueces se va a hablar de él. Entonces en ese momento, cuando se está hablando de Fines, es el año 1452 antes de la era común. Llegamos así a Jueces 20:28 y se cita aquí a Fines de vuelta. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ellos en aquellos días. Y de acuerdo con la cronología de Usher, del año 1406. Vamos a ver por qué estamos usando estas fechas. Porque el inicio de Jueces 1 se registra y es el año 1425. De ahí hasta el 1 de Samuel 1:1 se registra que es el año 1171. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que si restamos a 1425, que es el de Jueces 1:1, lo restamos con 1171, que es el otro dato que estamos sacando hasta Samuel, nos da un total en años de 250 años. Pero si se dan cuenta, los años que sacamos nosotros del listado que vimos de los jueces, fue un total de 299, si se acordarán. Por eso estamos viendo aquí en esta observación que dice aquí, se entendería que el tiempo de los jueces es de 250 desde Otoniel hasta Samuel, pero acuérdense que no sacamos esos años, ¿sí? Entonces, ¿son 250 años o 299 años? Desde Otoniel hasta Samsón, porque fueron los tiempos que nosotros sacamos. Pero, claro, decimos, es que no todos los años de los jueces fue secuencial. Podría ser también, es cierto, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver esto. Hay la probabilidad de que haya existido jueces contemporáneos, como ya los mencionamos, el Daud y Samgar, que pudieron haber gobernado en el mismo momento. Pero nos vamos a encontrar con otra situación muy interesante. En Hechos 13:20 dice aquí, y después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí cambia las cosas porque allá estábamos viendo una secuencia de 299 o 250 de jueces al inicio, al 1 de Samuel, pero aquí se está llegando a un extremo donde se dice que fueron 450 años, es decir, nos están faltando todavía 200 años prácticamente. Significa que nos faltan muchos jueces, es lo que estamos sacando como en una de las conclusiones. Y es que fíjense, por mucho tiempo estuvieron gobernando los jueces, como fue en el tiempo de Ruth, ¿sí? Aquí en Ruth 1:1 dice, en el tiempo que los jueces gobernaban el país. Lo sacamos esto porque, como ya decía que no tenían rey, pero es que de hecho los jueces fungían como gobernantes, es lo que estamos remarcando aquí. Por consiguiente dice, tanto gobernaban como también eran
jueces, ya que aquí estamos mencionando que tienen el mismo número Strong, y lo buscamos en la versión Alepo, que vean cómo se marca las mismas letras, las mismas consonantes aquí y aquí, ¿sí? Son gobernantes y son jueces, y está el mismo número Strong. Ahora, vamos a ver aquí esta parte. Se está usando la palabra Zafat, que puede significar juez o jueces, o también en plural, que son los jueces, y gobernar. Correcto, entonces quisimos regionalizar a todos los jueces, porque no todos fueron del mismo rumbo, de la misma tribu. Vean cómo estamos mencionando el uno que fue Otoniel, luego Ahot, luego Sangar, y estamos rastreamos a todos de dónde fueron saliendo cada uno, que Gedeón fue de aquí de la tribu de Manasés, que Débora de Efraín, que Tolá fue de Isaacar, y así todos quisimos regionalizarlos, poniéndolos en el mapa, todos. De hecho, solo hay uno que es Sangar, que se desconoce el origen de dónde pudo haber gobernado, porque no se menciona, y todos los pusimos aquí, nos pusimos a investigar de dónde habían salido, como Elón de Zabulón, y todos que quedaran aquí en el mapa remarcados, y lo hicimos con esa intención de que posiblemente también los jueces, cuando gobernaban, tal vez gobernaban no extendiendo su gobierno a todo el territorio, todo el territorio de Israel. Si bien es cierto, dice que todo Israel tenía paz, entonces estamos haciendo algunas suposiciones. Entonces aquí mencionamos que en su discurso Jefté dijo: además Israel ha estado habitado por 300 años a Hesbón y sus aldeas. O sea, estamos correspondiendo con lo de Hechos, que fue por más de 450 años el tiempo de los jueces. Aquí simplemente dice además Israel ha estado habitado por 300 años, lo que es Hesbón y sus aldeas. Y luego menciona Jueces 13:26, a la ocupación de Hesbón se supone que debió de haber ocurrido desde el 1445, menos los 300 años que menciona Jefté. Esto nos llevaría hasta el año 1145. Y se acordarán que en Jueces 11:26 se estaba registrando el año 1161. Entonces, con eso queremos apoyar lo que dijo en Hechos, que fue más años de jueces, por lo cual una de las conclusiones que estamos sacando es que solamente se mencionan 13, pero debieron de haber sido mucho más jueces. Entonces, este libro de los jueces quizás no esté completo, quizás en la recopilación de los rollos y todo lo demás faltaron personajes. Entonces dice aquí, en la conformación del pueblo de Dios han habido etapas, eso no lo desconocemos, como lo de los patriarcas, los sacerdotes, los jueces, los profetas y los monarcas, ¿sí? Entonces ha habido etapas, momentos, pero en especial esa etapa de los jueces hay que poner mucha atención, porque incluso el mismo Samuel fue juez, si se acuerdan ustedes. Entonces estamos suponiendo aquí que debió de haber faltado muchos jueces que no se mencionan y que posiblemente son de los libros que se mencionan en el texto que son extraviados. Entonces finalmente vamos a ver esta parte de que la enseñanza de existir los jueces era para que el pueblo de Israel tuviera ese acercamiento con Dios. Era bastante importante eso, ¿sí? Entonces dice, siempre con la finalidad de lograr personajes o personas justas con virtudes respecto a la pertenencia con Dios, como hijos de Dios. Dice, todo el entorno geopolítico del pueblo de Israel tiene solo una finalidad. ¿Cuál es? Es decir, pongamos mucha atención, porque dice en todo el contenido de Jueces que mientras estaba el juez, vivían en paz y acercándose a Dios, pero desapareciéndose el juez, volvían al desorden.
Eso no puede ser posible que se desaparezca una generación y la que venga ya no conoce a Dios. Algo pasó ahí de que faltó la enseñanza, la instrucción, el hacer que el pueblo tenga bases como para caer en esa incoherencia. Y citamos este texto a propósito, este texto de Jeremías 32-39, que en esta versión viene bastante entendible porque dice: haré que haya coherencia entre el pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me amen, para su propio bien y el de sus hijos. Es decir, tenemos nosotros que ver cómo nos educamos y cómo educamos a nuestros hijos y cómo será muy importante que ellos permanezcan en la iglesia, aún en este tiempo, por ejemplo, en el que no estamos asistiendo a la casa de oración. Pues lo lógico es que en nuestras casas, lo que hacemos en la casa de oración, también en nuestras casas particulares lo hagamos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos bases. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.